Se dice que hay seres oscuros que nos generan terror, miedo y espanto. Pero ¿qué pensarías si te digo que esos seres lo generan para alimentarse de ti? A veces la familia es la primera que nos pone en riesgo. Y a veces nuestro trabajo nos enfrenta con el verdadero terror. Gente que es peor que cualquier entidad oscura. Bienvenidos a Inexplicable Podcast. Antes de iniciar con el primer relato, la primera historia, quiero de nueva cuenta agradecer a toda la comunidad que nos sigue y que cada vez hace más grande esta gran familia inexplicable. Te recuerdo darle like a este video, compartir, comentar el video que más te guste, seguir nuestro canal y activar la campanita. No tiene costo para ti y nos ayudas mucho para seguir creciendo como familia y comunidad inexplicable. Se dice que hay seres de bajo astral que generan miedo y espanto en nosotros. Es lo más normal cuando ves una película de terror, cuando escuchas un relato, cuando escuchas algo que te hace sentir miedo, espanto, incluso pavor. Pero hay seres que existen desde hace muchos milenios, seres cósmicos que incluso llegaron de otras partes del universo. Se dice que son llamados arcontes. Los arcontes funcionan a manera de carceleros en esta gran cúpula, en esta gran cárcel que es la galaxia en la que nosotros nos encontramos. Se dice que estos seres se encargan de generar bajas emociones, sentimientos bajos y esas bajas vibraciones de la cual ellos se alimentan y con la cual pueden seguir subsistiendo y manteniéndonos en esta granja energética. Esto no se trata de exorcismos, de espantos baratos, no se trata del juego de la Ouija, posesiones y demás. Se trata de algo energético y que está científicamente comprobado. Las bajas vibraciones en los seres humanos generan depresión, generan enfermedades como el cáncer, generan baja autoestima y generan que los seres humanos se sientan de la peor manera posible. La pregunta es, ¿qué es primero? ¿Estos seres nos hacen sentir así o la existencia de estos seres generan estas emociones? Hoy vamos a revelar de qué manera estos seres van generando estos sentimientos, estas emociones en nosotros para alimentarse de ellas. La existencia de los arcontes, como su nombre lo dice del griego, que son los carceleros, los que cuidan a la granja energética, vienen desde la época de los primeros seres que existieron en nuestra tierra, según el registro del libro de los Anunnakis. Los sumerios relatan en su historia, y va muy ligada con la historia de la humanidad, la existencia de estas entidades de bajo astral que generan estados de ánimo de baja vibración, tristeza, dolor, y viven donde ésta se encuentra y donde se alimenta. Les quiero recordar lo último que hemos tenido de noticias, de conspiraciones y demás, el hecho de aparición de seres reptiloides en lugares donde hay dolor, donde hay sufrimiento,
donde se han incluso realizado ataques hacia otras personas y demás. Es una realidad que estos estados de ánimo mantienen vivos a estos seres. Algunos los llaman los hombres sombra, los seres sombra. Esos que se aparecen en las noches, te jalan las sábanas, se me subió el muerto y demás. La intención es hacerte sentir miedo, pavor, pánico. Es donde ahí esto se entrelaza con una teoría que desde hace mucho tiempo circula en Reddit y en otros círculos de foros, comentarios y demás. La teoría del Monsters Inc. Como recordarán, en esta película infantil de los ya conocidos estudios, de los que ya conocemos, en esta película infantil, unos monstruos se presentaban durante la noche a los niños. Ojo, seres pequeños. Se presentaban ante los niños para asustarlos. Y con el espanto, con los gritos de terror, con el terror, el pánico, generar energía que los mantuviera vivos, con lo cual podían mantener funcionando la ciudad donde ellos vivían. Al final, todo se va tornando de una manera del primado negativo en el que los niños lo aceptan y dicen, bueno, esto existe. El hombre del saco, el monstruo debajo de la cama, el monstruo escondido en el armario. También esto va enlazado con algo que hemos escuchado en los últimos meses, que se llama el adenocromo. El adenocromo es una sustancia que se genera bajo altos niveles de terror, de espanto y de tortura. Cuando esto es un cuerpo humano es sometido a esto, va generando esta enzima, esta sustancia, el adenocromo. Te recuerdo la película La Sustancia y te recuerdo muchas otras referencias cinematográficas del primado negativo que nos hablan de esto. Ahora es muy importante ligarlo de esta manera. Los archivos de Epstein revelan que esta gente disfrutaba el hacer daño a seres pequeños, con los cuales solían incluso beber el líquido vital o extraer de ellos esa sustancia, el adenocromo. La teoría Monsters Inc. nos habla de que estos seres generan esos estados para alimentarse, pero también generan otra cosa. Generan el adenocromo que puede ser utilizado para las élites, para seguir subsistiendo, o como bien dijo Vladimir Putin, el presidente de Rusia, los vampiros que se han llenado las bolsas de dinero y la boca de sangre y de carne humana para seguir subsistiendo. Pero eso está por terminar. Es muy importante aclarar aquí el tema de que una cosa va ligada con la otra. Se ha manejado mucho tiempo a los conspiranoicos, mal llamados conspiranoicos, que hay una teoría que defiende que las élites han hecho un pacto con seres de bajo astral y seres incluso de otras galaxias. Esto pareciera ser de risa, de locos o de una película de ciencia ficción, pero demostrado está en los archivos de Epstein que hay más allá de lo que la gente se imagina. El dolor, el sufrimiento genera algo que es de lo que ellos se alimentan. Y cuando hablamos de cuestiones incluso bíblicas, se refiere al pueblo escogido de Dios, al pueblo de Yahvé, y estas que son las tribus que gobiernan desde ese entonces, desde el inicio de los tiempos, esta tierra. Y quienes en algún momento hicieron un pacto, o a lo mejor son parte de esta herencia cósmica que mantiene a los seres humanos encerrados en esta gran granja energética. Repito, más allá de una teoría loca o de hablar de espantos, de demonios,
de espíritus, estamos hablando de cuestiones energéticas que pueden ir mucho más allá. Los seres pequeños tienen una energía que es la que esta gente, estos clanes, estas sociedades secretas van en busca de. Y estos seres son los que se esconden desde las sombras y de manera constante están atacando a los seres humanos. ¿Quién no ha sentido ganas de golpear a alguien en la calle por el simple hecho de cruzarse en su camino? ¿Cuántas veces hemos visto violencia, violencia, violencia y más violencia en la televisión, en los medios y en la prensa? Es importante que en esta etapa de cambio en el que vienen grandes cambios mundiales, estos seres escondidos en las sombras, pero sobre todo al servicio de intereses más allá de los que nosotros podemos conocer, están acechando para crear miedo, para crear dolor y alimentarse todo el tiempo de esto. Es muy importante mencionar que el mantener a estos seres alimentándose de nosotros es parte de la gran conspiración. Y cuando digo conspiración no me refiero a algo de ciencia ficción o a algo de una película. La conspiración existe, es real y cada vez más la verdad saldrá a la luz. A veces tu familia es quien te lleva a la perdición. A veces tu familia es quien te genera dolor, envidia y demás. Pero ¿qué sucede cuando es tu padre quien de la mano te lleva a un lugar donde tu alma es capturada y donde eres presa de espíritus malignos? Escuchemos las voces de lo inexplicable. A mí jamás me gustó la idea de que mi marido vaya a sesiones espiritistas. Siempre le pregunté para qué. Y siempre me comentaba de que tenía que saber, que tenía que adentrarse a esto de la magia. La verdad es que yo no entendía del por qué. Su obsesión era tan grande que lo llevaba a sitios que a veces ni siquiera me decía. Obviamente, como toda mamá preocupada, digo, óyeme, ¿estás consciente de que puede pasarle algo al niño? ¿O de plano te vale madre? Simplemente mi esposo se reía y me decía, estás loca, déjame, yo lo voy a formar. En este ámbito yo lo voy a formar. Yo lo quiero seguir llevando a las sesiones espiritistas porque es lo mejor. Tenemos que saber. Aquí donde vivimos en Veracruz, esto tenemos que aprender. Siempre era lo mismo, una y otra vez. La verdad que aunque yo no estuviera de acuerdo, siempre estaba pendiente del comportamiento de mi niño. En cierta ocasión, mi hijo siempre jugaba tan feliz como siempre. De repente, creo que como todo niño, pensé que tenía un amiguito imaginario. Que si la comidita, que si íbamos al parque a jugar fútbol, que si supuestamente se lo llevaba con él a la escuela, que ya me voy con mi amigo, mamá. Y yo, sí, mi amor. Yo nunca pensé que fuera otra cosa. Realmente no concebí la idea de que existiera esto porque yo solamente creía en Dios. Yo creo en Dios y por ello yo pensé que estas cosas simplemente eran ridículas, que no pasaban. Pasan los meses y mi hijo seguía con ese comportamiento tan sutil de ir y venir de cuarto en cuarto, pero sin alguna función de juego. Se sentaba de repente en la mesa que tenía, pues al fondo de su cuarto, tenía un pequeño taburete con sus libros, pero se ponía de espaldas y simplemente se ponía a mirar hacia el vacío. Cierto día a mí me causó miedo. Traté de hablarlo. Jorge, ¿estás bien? Hijo, ¿estás bien? No me contestó. Me acerqué, le toqué el hombro.
Jorge, se sobresaltó. Me volteó a ver y me dijo, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué estás haciendo? ¿Estás haciendo tu tarea? No, mamá, solo estoy platicando con mi amigo. Mi amor, ¿cuál amigo? ¿Estás aquí nada más? ¿Somos tú y yo? No, mami, es que estoy jugando con un amigo. Ok, está bien, te voy a dejar. Me quitaba de su cuarto, lo dejaba un poco solo, pero siempre lo observaba. De repente ya no era 1 hora, ya eran 2, 3. Luego paró y luego las noches. En las noches era lo que más me volaba la cabeza porque escuchaba susurros en su cuarto, escuchaba ciertos cuchicheos, dirían. Y yo, ¿qué estás haciendo? Prendía la luz y mi hijo solamente estaba incorporado, viendo hacia la nada. Jorge, lo tomaba de los hombros. Jorge, reacciona. ¿Qué estás haciendo? Felipe, ven acá, le llamaba a mi esposo. Felipe, ve a tu hijo, ve cómo lo tienes. ¿Yo qué hice? Eso siempre me decía. ¿Yo qué hice? De estarlo llevando a tus sesiones, ya me está espantando este niño. Hay que llevarlo con alguien. Tú estás loca, mujer, es todo lo que me decía. No te preocupes, para tu tranquilidad, si quieres, lo llevo otra vez a las sesiones y a ver qué me dicen ahí. ¿Te parece? A mí solamente me atormentaba esto. Imagínate a mí, día tras día, noche tras noche, escuchando cosas, voces en el cuarto de mi hijo. A veces tenía que prender la luz y mi hijo, pues sí, a veces estaba durmiendo, otras veces estaba parado, otras veces solamente sentado, dormitando encima de su cama. Y yo decía, bueno, ¿y qué carajo es esto? Ya mi desesperación era mucha. Le tuve que decir a mi mamá, le tuve que contar a mis cuñadas lo que estaba haciendo este hombre. Una de mis cuñadas en particular me dijo, ¿por qué no vamos con doña Juanita? Yo la conozco. Es una buena, digámosle, bruja, pero nos puede ayudar, ¿te parece? La verdad que yo ya estaba a súplicas y rodillas ante Dios, que lo único que yo dije, si esta es tu respuesta, adelante, voy. Mi cuñada me llevó a ese lugar. Era una casita tan chiquita, tan pobre, de madera. Pero yo recuerdo que había gente esperando afuera. Decía que era su consultorio. Mi cuñada me acompañó y llevamos al niño. La señora, aunque tenía mucha gente, nos atendió rápido, la verdad. No fuimos los primeros, pero al menos sí nos atendió lo bastante rápido para decirme, tu hijo tiene algo, tiene un ente, y necesito que lo vuelvas a traer. Tráeme ciertas hierbas, tráeme lo que voy a necesitar para curarlo. No solamente hay que hacerle una limpia, hay que hacerle una operación. Yo tan sorprendida dije, espera, ¿cómo que operación? Ni nadie me dijo que tenía que operar al niño. La señora me explicó que no son operaciones comunes y corrientes, como lo hacen todos los doctores. Me explicó que en ella habitan 2 personas que la ayudan a realizar estas operaciones. Y esto me sonó un poquito como al niño Fidencio, como a Pachita. Y ahí entendí cómo eran. Y ella me explicó detalladamente qué es lo que se le iba a realizar a mi niño y del por qué. Me dice que mi hijo lo estaba acosando un espíritu de un hombre con vicios, que lo quería para él, que según lo protegía, pero realmente mi hijo agarró algo de las sesiones en las que iba mi esposo con él, porque mi hijo no estaba protegido. Los niños son sensibles a esto. Me quedó tan claro que yo dije, adelante. A las semanas siguientes yo, junto con mi cuñada, fuimos al mercado. Fuimos a comprar lo que necesitábamos. Las hierbas, las velas, el alcohol, el vinagre, esto y el otro, que teníamos que juntar todo eso para curar a mi hijo, quitarle esto de encima. Fuimos a ver a la señora de nuevo. Le llevé sus cosas, todo lo que me pidió. Básicamente, casi hasta lo imposible, lo logré conseguir. La señora hizo una especie de ritual, llamémosla así.
esta especie de ritual donde a mi niño lo acostó en una cama y yo pude observar cómo en esa señora se posesionó de un espíritu. Ya no era la esencia de la señora, ya era otro. Yo estaba sorprendida de lo que estaba viendo. Es más, hasta su voz cambió. Era de un hombre y me decía que era un doctor. Y al poco rato, de repente entra otro espíritu en la señora y era una doctora. Y recuerdo que su nombre era la doctora Rosita, a la cual ayudaba hace muchos años. Veo las manos mover por sobre el estómago de mi hijo. Veo que le hacen cortes. Mi hijo está completamente dormido. Yo no entiendo lo que está pasando. Era irreal lo que estaba sucediendo frente a mis ojos. La señora realiza cortes, mete la mano y luego saca y me muestra de su mano patas de cucaracha en el estómago de mi hijo. Y me dijo: mujer, esto era. Esos son los vicios. Si este ser no lo sacábamos así, nunca se iba a ir de tu hijo. Vi cómo la señora saturó a mi niño y me dijo: regresen unos días, porque esto no termina. Hay que terminar de limpiar, ensalmar a tu niño. Y no te preocupes, el otro espíritu, que es también un doctor, me va a ayudar a retirar los puntos. Así que tú tranquila, mujer. Ese día me llevé a mi hijo con toda la tranquilidad. Después de tantos meses sin dormir bien, por fin pudimos descansar. La verdad es que yo no creía en todo esto. No lo creía ni por un segundo. Si me lo cuentan, no lo creería. Pero yo lo viví. Con mis propios ojos vi lo realmente que es una operación espiritual. Si has llegado hasta aquí, es importante mencionar en este momento que para que este episodio, como otros que hemos tenido, no sea baneado, no sea presa del Ghost Ban, compartas, comentes, porque este episodio está en riesgo. A partir de este momento te pido tener mucha discreción y mucho cuidado con lo que vamos a revelar a continuación. Arturo nos comparte sus vivencias. Arturo nos hizo llegar a través de un mensaje de audio y también de un WhatsApp la siguiente historia, y es que nos comenta que él ya no vive aquí, él vive en el norte del país, pero él nos dice: amigos, ya no puedo más con la carga y necesito revelarles lo que yo viví en Campeche. Arturo se desempeñaba como guardia de seguridad, como jefe de escoltas de una familia de mucho dinero y mucho poder aquí en Campeche. Él nos comenta: esta familia tiene una finca muy grande y en este lugar se realizaban actos que algunos ni siquiera te puedo describir. Se comenta que muchas veces en este lugar se reunieron incluso expresidentes, gentes de la política y empresarios para realizar actos de los que hoy te vamos a contar la mínima parte por lo delicado y lo complicado que es la situación. Obviamente, Arturo es un nombre ficticio y él nos comenta que en múltiples ocasiones asistió a reuniones que por lo menos dividiremos en tres partes. Una, él nos comenta que estas personas se reunían en casas privadas de Castamay, de Imí, de Lerma, algunas en la carretera, donde se realizaban actos de relaciones corpóreas multitudinarias. En estos lugares se realizaban estas cópulas doradas, como llamaban los griegos, donde hombres con mujeres, mujeres con mujeres y demás. Era lo mínimo, nos comentan. Amigos, es lo mínimo que llegué a ver en estas reuniones. Había un lugar muy especial ubicado en Imí. De hecho, tiene su propio lago.
y en algún momento hubo reuniones donde incluso llegué a ver expresidentes. En estos lugares también había reuniones donde la gente llegaba en carros lujosos con escoltas y demás. Había banquete, vianda y demás. Llegaba un momento alrededor de las 3 de la mañana, previo a esta hora, que empezaban a retirar a todo el personal. Yo, por ser jefe de seguridad, tenía que quedarme ahí a resguardar el lugar, que nadie entrara, nadie salía y que todo se realizara conforme los señores así lo mandaban. Él así lo llama. Era la secta de los señores de Campeche. En este lugar llegaban también mujeres, llegaban hombres y demás. Él me comenta que en algún momento llegó a ver cómo llegaban acompañados de muchachas jóvenes que de alguna manera habían llevado, sacado de alguna discoteca, de algún antro y demás, y las llevan para él. Independientemente de las primeras reuniones de las que nos comenta, estas reuniones eran solamente para los varones, era en un gran salón, y había muchos motivos de caballos, era como una villa, y había elementos de equinos, elementos de caballos, y ahí en este lugar era donde se realizaba algo que él tuvo oportunidad y el espanto de presenciar, que era que estas chicas las llevaban y eran entregadas de manera a estos hombres. Después de que estas chicas eran mancilladas, eran llevadas a la carretera y abandonadas. De hecho, él me menciona mucho el caso de una chica que apareció a la altura del TEC de Lerma, en Lerma, y nos dice, ella fue parte de esas actividades que realizaban. Surge algo muy curioso y él me cuenta, hubo un momento en el que a uno de los amigos de los señores tuve que ir y negociar con el primo de una chica. Una chica queda embarazada en una de estas fiestas. A ella le fue bien, por decirlo más, y acude en busca de este personaje a decirle que lo reconocía, que se iba a meter en problemas. Esta muchacha, junto con su familia, su primo, logran identificar la casa de este funcionario, van y lo amenazan. Y es que mandan a Arturo a hacer la negociación, y es que puede salir del problema. Nos cuenta, amigos, esto es por lo menos lo que sucedió en estos lugares. Él nos cuenta que cercanos a la Semana Santa siempre había una celebración que él nos comenta que muy pocos fuera de los participantes pudieron presenciar. A un lado del lago de este lugar, de esta villa, colocaron una imagen enorme, colosal, de un ser con cabeza de toro sentado y alrededor de él una gran llamarada, llena de fuego, llena de leña y demás. Alrededor de las 3:30 de la mañana, los asistentes a esta reunión estuvieron vestidos con togas y con capuchas. Estaban con unas máscaras de animales, y ahí estuvieron conviviendo, bebiendo. Y cuando dieron exactamente las 3:30 de la mañana, prendieron esta gran hoguera y hacían especie de oraciones, gritaban, estaban en un éxtasis total y demás. Él nos comenta que vio ingresar a este lugar seres pequeños que eran traídos de poblaciones cercanas y algunas de estados vecinos.
¿Para qué? Ellos eran llevados a este gran salón que él nos comenta. En ese salón concentraban a estos seres pequeños y más tarde él veía que repartían una bebida que cada quien en su copa bebía y lanzaban oraciones y gritos como haciendo una ofrenda a este Dios, a este ser que dice: yo desconozco quién es, pero era un ser con forma humana, pero con cabeza de toro. Él nos comenta también que en Cobén hay lugares, en Jampolol, en Castamay, o sea, fuera de la ciudad, hay lugares donde se hacen esta clase de reuniones, esta clase de cultos. Nos comenta, así como estas personas, así como los señores, bajo accidentes, cubriendo cuestiones accidentales y fallecimientos que parecieran ser sin querer, se han cometido adrede a una manera de ofrendar las vidas de esas personas a cambio de poder y seguir ahí. Así como han dibujado estas desvivisiones, estas ofrendas de vida a quien ellos rinden culto, también nos comenta, hay lugares que son maquillados como centros de esparcimiento, balnearios, lugares de ecoturismo, y ahí donde se realizan las ceremonias de ayahuasca y demás, nos cuenta Arturo, porque yo conozco de esto, es donde se realizan otro tipo de celebraciones, otro tipo de reuniones. Nos comenta, yo mucho tiempo guardé el secreto de esto. Mi esposa sabía de ello. La esposa de Arturo trabajaba en una escuela privada, de la cual muchos de los hijos de estos señores estaban a cargo de ella. Yo creo que de ahí la confianza, y por eso es de que nunca mi vida corrió peligro. Cuando vi cosas de las que no quiero ni puedo describir, decidí irme a la Ciudad de México y ahora vivo en el norte del país. Arturo nos comparte esta historia, este relato, y lo que pareciera ser una película de terror, cada vez se convierte en una realidad que nos pisa los talones, que nos respira en la nuca y que está más cerca de nosotros de lo que tú te imaginas. Hemos escuchado historias que realmente parecieran ser sacadas del guión de una película de terror. Pero más allá de eso, hemos comprobado que la maldad humana existe y que a veces el mal viene de donde menos te lo imaginas. Como siempre les decimos, como siempre les recomendamos, sean felices, cuiden a sus hijos, protejan a su familia y sobre todo estén siempre del lado del bien, del lado correcto. Mi nombre es Emanuel Marrufo, soy el host de Inexplicable Podcast y te recuerdo enviar tus relatos y compartirnos sus historias a nuestro correo que aparece en pantalla. No me resta más que desear, si es que lo pueden hacer, muy buenas noches.